Ok, les contaré algo que me pasó de niño y que honestamente no sé por qué lo traigo ahora. Porque hace años que no pienso en esto, o bueno, trato de no hacerlo, que no es lo mismo. Tenía como 9 a 10 años, creo que 9. Sí, 9, porque todavía no entraba a la primaria. Y la primaria nueva fue cuando tenía 10 años. Vivíamos en un pueblo chico, de esos donde todos se conocen y donde los niños todavía salen a jugar afuera, sin que los papás se preocupen tanto. O bueno, sin que se preocupen de las cosas de las que deberían preocuparse. Mi mejor amigo de ese entonces se llamaba Tomás. Flaco, más alto que yo, con esa cara de que siempre estaba pensando en algo que no iba a decirte. Era el tipo de amigo con el que uno hace exactamente las cosas que no debería hacer, porque ninguno de los dos decía que no. El monte estaba atrás del rancho de su tío, no era un bosque de los grandes, no era la selva, era simplemente el monte espeso de la región, que si no lo conocen es ese tipo de vegetación que no está ordenada, donde los árboles crecen juntos y hay maleza y pasto alto, y el suelo a veces está húmedo, aunque no haya llovido porque la sombra no deja que se seque nunca. Su tío nos había dicho muchas veces que no nos metiéramos ahí, no de la manera que te dicen los adultos cuando quieren que hagas caso, sino de la manera que te dicen cuando en realidad ellos mismos tienen algo que los hace no querer hablar del tema. Una vez le pregunté por qué, y me dijo que uno se pierde fácil. Eso fue todo. Uno se pierde fácil. Y en ese entonces eso me sonó a excusa de adulto, de las que se inventan para que no hagas cosas sin explicar de verdad por qué. Fue un sábado, eso sí lo recuerdo con precisión, porque los sábados el tío se iba al mercado y nos dejaba solos en el rancho con la abuela de Tomás, que era muy viejita y que dormía las siestas desde las 2 hasta las 5, sin que nadie la despertara. Tomás había encontrado una pelota que se había ido al monte la semana anterior. La vio desde la orilla, entre unos arbustos como a 3 metros de donde empezaba la sombra de los árboles. Dijo que era fácil, que nos metiéramos rápido, agarrábamos la pelota y salíamos. Los dos sabíamos que no debíamos, pero los dos entramos. La pelota no estaba donde Tomás decía que la había visto. Eso fue lo raro. Bueno, al principio. Y cuando llegamos al arbusto, donde supuestamente estaba, no había nada. Tomás dijo que se había movido, que quizás algún animal la había empujado y empezamos a buscarla un poco más adentro. Y aquí viene la parte que siempre me cuesta explicar. Porque la gente cree que estoy exagerando o que es memoria de niño que distorsiona las cosas, pero les juro que no. El monte cambió de textura. No sé cómo describirlo de otra manera. Como cuando entras a un cuarto con aire acondicionado y el aire se siente diferente al de afuera. No solo la temperatura, sino la calidad del mismo aire. Adentro del monte, el aire era más pesado. No caliente ni frío, pesado. Como si tuviera más de algo que el aire normal no tiene. Tomás lo sintió también. No sé por qué se detuvo y me miró y ninguno de los dos dijo nada. Pero nos miramos de la manera en que dos personas se miran cuando sienten exactamente lo mismo. Y ninguna quiere ser la primera en nombrarlo. Seguimos buscando la pelota unos minutos más. No sé cuántos, la verdad. El tiempo ahí adentro era raro. En el sentido de que cuando salimos habían pasado mucho más minutos de los que yo hubiera calculado estando dentro. El problema empezó cuando quisimos salir. Suena ridículo, lo sé. Entramos caminando, de hecho, entonces salir era cuestión de dar la vuelta y caminar derecho hacia atrás. Así funciona, así debería funcionar, pero no funcionó así. Caminamos en la dirección de donde habíamos venido y después de un rato Tomás dijo que eso no era el camino. Yo le dije que sí, que habíamos venido por ahí. Él dijo que el rancho estaba del otro lado. Yo le dije que estaba equivocado. Ninguno de los dos estaba completamente seguro. Eso es lo que más me perturbó de esa parte, que los dos estábamos seguros de que el otro estaba equivocado, pero ninguno estaba completamente seguro de que él mismo tuviera razón. Como si algo hubiera agarrado nuestra memoria de los últimos 10 minutos y lo hubiera sacudido hasta que los detalles se confundieran. Elegimos una dirección, caminamos, y el monte no se acabó. Elegimos otra, caminamos más, tampoco.
Para ese momento ya teníamos miedo de verdad, y del tipo que uno siente cuando la situación rebasa lo que el cerebro de niño puede manejar con calma. Tomás no decía nada, yo tampoco. Los dos caminábamos y mirábamos entre los árboles buscando cualquier referencia, cualquier cosa que reconociéramos, y todo se veía igual. El mismo monte, la misma maleza, el mismo suelo húmedo con las mismas hojas y el mismo aire pesado. Entonces escuché el sonido. Tomás no lo escuchó en un principio, pero yo sí. Era como pasos, pero no exactamente pasos porque los pasos tienen un ritmo y este no lo tenía. Era más como el sonido que hace algo pesado moviéndose entre la maleza, donde las ramas se doblan y el pasto se aplasta, pero sin ninguna cadencia regular. Como si lo que fuera que hacía ese sonido no se movía de la misma manera en que se mueven las cosas que caminan. Le dije a Tomás que se callara. Lo escuchó y vi su cara cambiar. No voy a decir que lo que hicimos después fue valiente, porque no lo fue. Nos quedamos completamente inmóviles, los dos de pie, en medio del monte, escuchando ese sonido que venía de algún lugar que no podíamos ubicar. A veces parecía que venía de la izquierda, a veces de atrás. Una vez estuve seguro de que venía de arriba, de entre las ramas, y alcé la vista, pero no vi nada. El sonido paró. El silencio que siguió fue peor. No el silencio normal de un lugar tranquilo. El silencio de cuando algo que estaba haciendo ruido decide dejar de hacerlo. Que es completamente diferente. Uno implica ausencia, el otro implica decisión. Tomás me tomó del brazo. Nunca en los años que llevábamos siendo amigos me había agarrado del brazo de esa manera, con los dedos apretando de verdad, no de juego. Me dijo al oído sin voz, solo moviendo los labios. No voltees. No volteé. Dios mío, que no volteé. Qué bueno. Porque lo que había detrás de nosotros, lo que Tomás vio y yo no vi, es algo que él me describió esa misma tarde cuando ya estábamos afuera, y que yo he pedido que me describa de varias veces en los años que siguieron, y que cada vez que me lo describe lo hace diferente, con más o menos detalles o con más o menos seguridad. Pero con el mismo tono, el tono de alguien que no está seguro de lo que vio fue real, pero que tampoco está seguro de que no lo fuera. Dijo que era alto, más alto que un hombre normal, que estaba parado entre los árboles, quieto, y que si uno buscaba específicamente algo no podría verlo, pues lo había confundido con algún tronco de un árbol, más excepto que tenía una forma que los troncos no tienen. Dijo que no vio cara. Dijo que no estaba seguro que sí tenía cara. Dijo que lo que más le perturbó no fue la figura, sino lo que hizo. Mientras que él la miraba, la figura inclinó su cabeza hacia un lado, muy despacio, del tipo de movimiento que hacen los animales cuando están evaluando algo que no reconocen. Tomás me jaló del brazo y echamos a correr. No en una dirección calculada, simplemente corrimos, entre los árboles saltando la maleza sin mirar hacia atrás, con el sonido de nuestros propios pasos tan fuerte que en los oídos que ya no sé si el sonido de antes seguía o si eran solo nosotros. Salimos del monte. No sé cómo, no sé en qué momento el monte se acabó y apareció el potrero del rancho. Solo recuerdo que en algún punto de los árboles se espaciaron y el suelo cambió de textura. Y había luz de tarde y el rancho estaba ahí, a unos 200 metros, con el humo de la cocina de la abuela saliendo por la chimenea. Nos sentamos en el pasto del potrero sin decir nada durante un rato que no supe calcular. Tomás tenía tierra en las rodillas de haber caído en algún punto de la carrera que ninguno recordaba. Yo tenía un rasguño en el brazo de alguna rama. Los dos respirábamos todavía más rápido de lo normal. Finalmente Tomás dijo, no hay que decirle a nadie. Y yo le dije que no. Y no le dijimos a nadie. Su tío llegó del mercado a las 6 y nos preguntó cómo habíamos estado. Dijimos que bien, que habíamos jugado en el potrero. El abuelo salió de su siesta y nos dio de cenar y nadie preguntó nada, porque no había nada visible que preguntar. Solo dos niños callados comiendo sin mucho apetito. Esa noche en mi casa no dormí bien. Tuve ese tipo de sueño donde uno sabe que está soñando pero no puede despertar.
donde la imagen principal era el monte y el aire pesado, y el silencio que sigue cuando algo decide dejar de hacer ruido. No entré al monte nunca más, Tomás tampoco, que yo sepa. La parte que más me queda dando vueltas con los años, y esto lo pienso a veces cuando no quiero pensarlo, cuando estoy haciendo algo completamente diferente y de repente aparece sin que yo lo llame. Es lo de la pelota. Semanas después su tío encontró la pelota. No en el monte, en el patio del rancho, junto a la pared, en un lugar donde los dos habíamos pasado decenas de veces y donde definitivamente no estaba antes. El tío nos preguntó si era nuestro. Tomás dijo que sí. El tío la miró durante un momento, luego nos miró a nosotros y dijo algo que en ese entonces procesé como un comentario sin importancia y que con los años no he podido dejar de considerar de otra manera. Dijo, qué raro. Yo pensé que esta pelota se había perdido en el monte. No preguntó nada más. Agarró su sombrero, de donde lo había dejado, colgado, y se fue a hacer algo en el rancho. Y yo me quedé parado con la pelota en la mano pensando en que el tío sabía que la pelota estaba en el monte. Y él sabía que la había visto ahí y que ahora estaba en el patio sin que ninguno de nosotros la hubiera sacado. Nunca le pregunté al tío qué sabía. Creo que parte de mí no quería saber la respuesta. Creo que esa parte de mí tenía razón. Cuento esta ahora porque hace unas semanas hablé con Tomás, que vive en otra ciudad, y con quien no había hablado en meses. Uno de esos mensajes de WhatsApp que manda un amigo de la infancia de repente sin razón particular. Le estaba contando cómo estaba, que había de nuevo, el tipo de conversaciones que uno tiene con alguien a quien quiere pero con quien ya no comparte la cotidianidad. Y en algún punto de la conversación, Tomás mandó un mensaje que no tenía que ver nada de lo que estábamos hablando. Decía, oye, ¿te acuerdas lo del monte? Le dije que sí. Me mandó un audio, lo escuché. Era de unos 3 minutos con su voz un poco baja, como cuando uno habla de cosas que no quiere que alguien más escuche, aunque esté solo. Me dijo que hacía poco había ido al rancho del tío, porque el tío había muerto el año pasado y estaban vendiendo la propiedad. Que había caminado por los alrededores una tarde, de adulto, con la distancia que la edad, y pensando en que las cosas de la infancia siempre se van más grandes de lo que son. Que se había parado en la orilla del monte, que había mirado hacia adentro, y que a unos 30 metros entre los árboles había algo parado que lo miraba de vuelta. El audio terminó ahí. Le mandé mensaje preguntando qué había hecho. Me respondió hasta el siguiente día. Solo decía, me fui. No hemos vuelto a hablar del tema. Creo que ninguno de los dos quiere. No tengo una explicación. No voy a pretender que la tengo, porque sería mentirles y esto no se hace. Lo que sí puedo decirles es que hay lugares en México y probablemente en otras partes donde pasan cosas que uno no sabe cómo categorizar. No porque la categoría no exista, sino porque la categoría disponible nunca se siente suficiente para lo que fue la experiencia. El monte sigue siendo el monte. Lo que había dentro sigue siendo lo que era. Y Tomás, de adulto, con 30 y tantos años, y de distancia de 2 décadas, se fue corriendo igual cuando tenía 9 años. Eso me dice algo, pero no sé exactamente qué. Hasta la próxima, y muchas gracias por acompañarme.